El presente trabajo pues, se refiere a la descripción del órgano de la audición. El órgano de la audición, como parte de órganos de los sentidos, está ubicado, protegido por la porción petrosa del temporal. El órgano de la audición es el encargado de la conducción de las ondas sonoras desde el oído externo, oído medio, oído interno, nervio vestíbulo coclear o estato acústico, tallo cerebral, cuerpo geniculado medial, radiaciones acústicas que finalmente terminan en la corteza del gyrus temporal superior, donde se encuentra el centro cortical de la audición. Desde el punto de vista anatómico, el oído está dividido en tres regiones o tres porciones. Tenemos el oído externo, compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Tenemos el oído medio, llamado también caja timpánica, donde vamos a ver la membrana timpánica, que ciertamente la membrana timpánica forma parte de una pared común, tanto para el oído externo, representa el límite medial del conducto auditivo externo, y a su vez la membrana timpánica forma parte de la pared lateral de la caja timpánica. Estudiaremos la pared de la caja timpánica, estudiaremos el contenido de esta caja timpánica, que son la cadena de huesecillo con sus dos músculos, que es el músculo del martillo, el músculo del estribo, y la conexión de la caja timpánica u oído medio con la nasofaringe a través de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Por último veremos el oído interno, que realmente es un verdadero laberinto, de ahí que se conoce también como el laberinto del oído, donde vamos a ver las estructuras que componen el laberinto membranoso y el laberinto óseo. Y al final haremos un recordatorio de la vía de conducción de la audición. En cuanto al oído externo, tenemos que reconocer en el pabellón auricular los detalles que aparecen en esta lista: el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, el tubérculo de Darwin, la concha, la incisura de la concha, la fosita triangular. El otro componente del oído externo es el conducto auditivo externo, que está compuesto por una porción cartilaginosa y una porción ósea. Tenemos que en el pabellón auricular, el hélix es el borde libre de la oreja o pabellón auricular. El antihélix es esta estructura que está paralela al hélix. En el extremo superior del hélix vemos que se divide, y la división del extremo superior del hélix sirve de límite a la fosita triangular. Por dentro del antihélix tenemos la concha, que es todo este espacio que tenemos aquí. La concha del pabellón auricular tiene comunicación directa con el orificio externo del conducto auditivo o poro acústico externo. Luego tenemos aquí, por delante del poro acústico externo, el trago, que protege por delante al poro acústico externo, y por detrás del trago tenemos otro detalle anatómico llamado antitrago. El espacio que existe entre el trago y el antitrago se conoce como incisura de la concha. Y por último, en el extremo inferior del pabellón auricular tenemos el lóbulo de la oreja, siendo el lóbulo de la oreja la única porción del pabellón auricular que
no presenta cartílago. Es el único lugar, el lóbulo, donde no existe cartílago. Todos los relieves que hemos descrito en el pabellón auricular obedecen a la presencia subyacente por debajo de la piel de la presencia de un cartílago elástico. En cuanto al conducto auditivo, se proyecta desde el orificio externo o poro acústico externo hasta la membrana timpánica. El conducto auditivo externo está compuesto por una porción cartilaginosa que no es nada más que el cartílago que existe en la oreja, que avanza hacia el conducto auditivo externo. Esa porción cartilaginosa, ese cartílago lo estamos observando aquí. Tiene una porción ósea que se trata de la porción terminal del conducto, que está rodeado por hueso, que no es nada más que el hueso que compone la porción petrosa del temporal. En la descripción de la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, aquí en este preparado cadavérico tenemos por debajo de la piel la presencia del cartílago, y aquí tenemos también el cartílago, la porción cartilaginosa que avanza hasta este nivel. En este esquema, que es similar al que tenemos en el preparado cadavérico, vemos en celeste, debajo de la piel, el cartílago de la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. La piel que cubre la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo está provista de folículos pilosos que permiten el crecimiento del vello del conducto auditivo, y también tenemos en la piel de esta misma porción cartilaginosa del conducto auditivo externo glándulas productoras de cerumen, glándulas ceruminosas. El cerumen es una sustancia adhesiva, color marrón, y la presencia del vello del conducto, los pelitos más el cerumen, representan una barrera de protección biológica contra los insectos o los cuerpos extraños que tratan de penetrar al conducto auditivo y pueden producir daño en la membrana timpánica. Cerumen más la presencia del vello del conducto es una barrera biológica de protección. El conducto auditivo tiene dos pequeñas flexuras, no es rectilíneo, y esto explica por qué cuando visitamos al otorrinolaringólogo para poder ver la membrana timpánica con otoscopio, el otorrino debe de corregir esas dos pequeñas flexuras del trayecto del conducto auditivo externo, realizando un tirón del pabellón auricular hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. Ese movimiento del pabellón auricular corrige esas dos ligeras flexuras y es posible ver sin problema a la membrana timpánica. La membrana timpánica, en contacto con la membrana timpánica, la porción que corresponde al conducto auditivo externo, en este esquema podemos quedar claro que están en sus paredes la presencia de hueso de la porción petrosa. Entonces esta es la porción ósea del conducto auditivo externo y esta es la porción cartilaginosa. La membrana timpánica tiene una superficie externa y una superficie interna, cubiertas por epitelio. En la superficie externa, dividiendo la membrana timpánica en 4 cuadrantes, en el cuadrante antero inferior se observa al examen físico con un otoscopio el reflejo de la luz del otoscopio, que forma una especie de una imagen de un cono luminoso, y recibe precisamente ese nombre, el cono luminoso de
la membrana timpánica. Si el oído medio se encuentra sano, o sea, no hay una otitis media, no hay acumulación de secreciones purulentas en el oído medio, en la caja timpánica, la membrana timpánica, por tanto, no está inflamada y es posible ver el cono luminoso. Dicho en otras palabras, si en una otoscopía no se observa el cono luminoso en el cuadrante antero inferior, esto significa de que ese tímpano está inflamado, se observa rojo, no se refleja la luz del otoscopio, no se forma el cono luminoso, y esto representa signos clínicos de una otitis media. En la superficie medial del tímpano se fija o se une el mango del martillo, que es el huesecillo que, al estar adherido a la superficie interna de la membrana timpánica, recibe de forma directa las vibraciones generadas por el choque de las ondas sonoras sobre el tímpano. En la fisiología de la conducción de la conducción mecánica de la onda sonora, al vibrar la membrana timpánica, lógicamente vibra el martillo transfiere las vibraciones al yunque, el yunque transfiere las vibraciones al estribo, que finalmente al encontrarse unido a la membrana vestibular de la ventana oval, el estribo, a manera de pistón, transmite las vibraciones de la cadena huesecillo a la perilinfa del oído interno. Este espacio que se observa aquí está lleno de un líquido semejante a la linfa, llamado perilinfa. Así que las vibraciones que provocan las ondas sonoras en la membrana timpánica son transmitidas a través de la cadena huesecillo a la perilinfa del oído interno. Aquí en este preparado cadavérico vemos el martillo, el mango del martillo, la cabeza del martillo, la articulación de la cabeza del martillo con el cuerpo del yunque. Aquí vemos la apófisis corta del yunque, la apófisis descendente o larga y el estribo. En esta foto, en esta imagen, vemos lo mismo: la articulación de la cabeza del martillo con el cuerpo del yunque y la articulación de la apófisis descendente o apófisis larga del yunque articulándose con el estribo. En esta imagen observamos a los tres huesecitos más pequeños del esqueleto: martillo, yunque y estribo. Todo aquel que ha cabalgado en un caballo con una silla de montar, pues les es familiar esta imagen, que la comparación es perfecta, es un verdadero estribo. El martillo ciertamente parece martillo, este es el mango, esta es la cabeza con la que se da el golpe sobre el clavo. Y a los que estudian odontología y han hecho pequeñas maquetas de un premolar, pueden ver de que la comparación del yunque con un premolar es casi perfecta. Estas serían las dos ramas, por supuesto están muy separadas, las dos raíces del premolar, y esta es la superficie oclusal, que es donde se articula la cabeza del martillo, de esta forma que estamos viendo en la parte superior. Entonces, la cadena huesecillo tiene dos músculos: el músculo del martillo, conocido también como músculo tensor del tímpano, inervado por la rama motora del nervio mandibular, y también está presente el músculo del estribo, que estos dos músculos tienen doble función en la fisiología de la conducción de la audición.
el, ante ondas sonoras de muy bajos decibeles, los decibeles es la unidad con la que se miden las ondas sonoras. Cuando hay un susurro, una onda sonora muy tenue en decibeles, los músculos de la cadena huesecillo, el músculo del martillo, el músculo del estribo, aumentan las vibraciones de la cadena huesecillo para mejorar la conducción de la onda sonora débil hacia el oído interno, hacia la perilinfa del oído interno. Si es una explosión que puede dañar no solo la membrana del tímpano, sino que los delicados órganos periféricos de la conducción de la audición, como es el órgano de Corti en el caracol, la onda intensa en decibeles provoca una vibración intensa de la cadena huesecillo y eso se transmite de forma muy intensa a la perilinfa del oído interno, que es la que estimula el órgano de Corti y el caracol, que es donde se encuentran las células periféricas que traducen las ondas mecánicas de la perilinfa en un impulso nervioso. Para evitar daño del oído interno, estos músculos del estribo y el martillo se contraen y frenan las vibraciones provocadas por una onda sonora intensa sobre la cadena huesecillo. En resumen, los músculos del estribo, inervado por una rama del nervio facial, y el músculo del martillo o tensor del tímpano, inervado por el nervio mandibular, la rama motora del nervio mandibular, tienen dos funciones. Ante ondas sonoras débiles, incrementan las vibraciones de la cadena huesecillo para mejorar la conducción del sonido. Y ante ondas sonoras intensas, frenan las vibraciones intensas de la cadena huesecillo por una onda intensa para proteger el oído interno. También con relación a la caja timpánica tenemos otra estructura que comunica la nasofaringe con el oído medio, caja timpánica, la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, llamada también trompa faringotimpánica, dado que comunica la nasofaringe con la caja timpánica. Este nombre es más didáctico, trompa faringotimpánica. Esta trompa funcionalmente garantiza que cada vez que nosotros inspiramos aire, parte de ese aire inspirado penetra desde la nasofaringe a través de la tuba auditiva hacia la caja timpánica. Esto es importante que se dé de manera regular y continua para el buen funcionamiento de la membrana timpánica. La tuba auditiva o trompa faringotimpánica nivela las presiones atmosféricas a ambos lados de la membrana timpánica. Por un lado, la presión atmosférica que penetra a través del conducto auditivo externo presiona hacia adentro, hacia la caja timpánica, a la membrana del tímpano. Pero el aire que respiramos por la nariz y penetra por la tuba auditiva hacia la caja timpánica empuja en sentido inverso desde la caja timpánica hacia el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano. Y eso es lo que se refieren cuando dicen de que garantiza que las presiones atmosféricas a ambos lados de la membrana timpánica sean iguales. Esto es importante para el buen funcionamiento de la membrana timpánica y por supuesto para la buena conducción de la onda sonora. Las paredes de la caja timpánica son 6. Tenemos una pared lateral que, como decía, compuesta por la membrana timpánica, que es una pared común con el conducto auditivo externo, ya que para el conducto auditivo externo, hemos dicho, la membrana timpánica representa la pared medial del conducto auditivo externo.
La pared superior, llamado techo del tímpano, lo hemos visto en la cara anterior de la porción petrosa del temporal con el nombre de tegmen tympani, que significa techo del tímpano. La pared anterior presenta al conducto músculo-tubárico. Este conducto músculo-tubárico recibe este nombre porque tiene un hemiconducto muscular y un hemiconducto tubárico. En el conducto muscular se aloja o se origina el músculo del martillo. Aquí estamos viendo la tuba auditiva, o trompa de Eustaquio, y por arriba de ella vemos a este músculo que es precisamente el músculo del martillo. Si observamos esto aquí en este esquema, esta estructura que está por arriba de la tuba auditiva es precisamente el músculo del martillo o tensor del tímpano, ocupando el hemiconducto muscular del conducto músculo-tubárico. Y el otro hemiconducto, por supuesto, lo ocupa la porción timpánica del conducto de Eustaquio, de la trompa de Eustaquio o conducto músculo-tubárico. Perdón, faringotimpánico o trompa de Eustaquio. De ahí que se llama este conducto músculo tubárico compuesto por un hemiconducto muscular para el músculo del martillo y un hemiconducto para la tuba auditiva. Luego en la pared posterior tenemos dos detalles importantes con relación a esta pared de la caja timpánica, que es el origen del músculo del estribo o músculo estapedio, le llaman también, que ya hemos descrito cuál es su función. Y también en la pared posterior de la caja timpánica se observa el orificio del antro mastoideo, llamado también aditus an antrum. Este orificio permite la comunicación entre la caja timpánica u oído medio con el antro mastoideo que se aloja en el proceso mastoideo del temporal. De tal manera que, como existe esta comunicación libre entre la caja timpánica y el antro mastoideo de la mastoide del temporal a través del aditus an antrum, pueden haber secreciones purulentas en la caja timpánica que a través del aditus an antrum o el orificio del antro mastoideo pasan esas secreciones e infectan a la cavidad del antro mastoideo de la mastoide del temporal, ya como una complicación de la otitis media. Con la pared inferior, el detalle que tenemos es que a través de esta pared la caja timpánica se relaciona con el canal carotidio, llamado así porque a través de este canal discurre la arteria carótida interna al dirigirse a la fosa cerebral media. La pared medial o interna presenta dos detalles de importancia: la ventana oval, donde se encuentra la membrana vestibular, y en esta membrana, hemos dicho, se inserta la base del estribo. Y tenemos también en la pared medial la ventana redonda, que está ocupada por la membrana timpánica secundaria, que representa el punto terminal de la rampa timpánica del caracol. Ya la cadena de huesecillo, ya la hemos descrito, formada por el martillo, el yunque y el estribo. El oído interno o laberinto está compuesto por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo podríamos compararlo con una caja donde luego introducimos las delicadas estructuras que forman el laberinto membranoso. El laberinto óseo protege a las delicadas estructuras del laberinto membranoso. Las estructuras que componen el laberinto óseo tenemos la cavidad vestibular, el caracol y los tres conductos semicirculares óseos. En el interior de esto tenemos
las estructuras del laberinto membranoso, compuesto por el utrículo y el sáculo, el conducto endolinfático, que ocupan, el utrículo y el sáculo ocupan la cavidad del vestíbulo. Tenemos también los 3 conductos semicirculares membranosos que se alojan en el interior de los 3 conductos semicirculares óseos, recibiendo el nombre de acuerdo a su orientación en conducto semicircular anterior, conducto semicircular posterior y conducto semicircular lateral, que está dispuesto en posición horizontal. Y tenemos también como componente del laberinto membranoso el conducto coclear, que está ubicado en el caracol, en la cóclea o caracol. Separando las estructuras que componen el laberinto membranoso de las estructuras que componen el laberinto óseo, existe un líquido semejante a la linfa llamado líquido perilinfático o perilinfa. En el interior de todos los componentes del laberinto membranoso está ocupado por otro líquido semejante a la linfa llamada endolinfa. Así que en el oído interno tenemos la presencia de 2 líquidos, uno que está por fuera del laberinto membranoso llamado perilinfa, mejor dicho, entre las estructuras del laberinto membranoso y las estructuras que componen el laberinto óseo, y otro líquido que está dentro de todas las estructuras que componen el laberinto membranoso llamado endolinfa. La perilinfa recibe las vibraciones de la cadena de huesecillo, directamente los movimientos del estribo provocan ondas líquidas de la perilinfa que luego penetran en la ventana vestibular y luego circulan en la ventana redonda, ventana timpánica del caracol, y desde la rampa timpánica, estas ondas líquidas de la perilinfa estimulan al órgano de Corti del conducto coclear. Entonces, la perilinfa es la que conduce las ondas líquidas de la onda sonora, que generan la onda sonora desde la membrana timpánica. La perilinfa tiene que ver con el funcionamiento del órgano de la audición. Y los movimientos de la endolinfa, que está dentro de todos los componentes del laberinto membranoso, los movimientos de la endolinfa generan los estímulos que nacen en la mancha del utrículo, en la mancha del sáculo, donde se encuentran las células ciliadas, que son los receptores periféricos del equilibrio estático, en la mancha del utrículo y la mancha del sáculo. También tenemos que en cada conducto semicircular, en uno de los extremos de cada conducto semicircular, hay una dilatación que se llama ampolla. Aquí vemos la ampolla de uno de los conductos, aquí tenemos la otra ampolla y aquí la tercera ampolla. Cada uno de los 3 conductos semicirculares membranosos tiene una ampolla. En el interior de estas ampollas están las crestas ampollares, en las que se encuentran las células periféricas del equilibrio dinámico, el equilibrio de movimiento, en las famosas crestas ampollares. Entonces, los movimientos de la endolinfa que estimulan a las células de las crestas ampollares tienen que ver con la regulación del equilibrio de movimiento. Y la regulación que nace de las manchas del utrículo y las manchas del sáculo tienen que ver con la regulación del equilibrio estático. El utrículo y el sáculo, como estamos viendo en esta imagen, tienen un pequeño conducto que al final se unen y forman el conducto endolinfático. El conducto endolinfático atraviesa la pared posterior de la porción petrosal temporal y termina
en un fondo de saco ciego del conducto endolinfático que está en contacto con la meninge de la fosa cerebral posterior. A través de esta vía, una otitis interna, una infección del oído interno, puede viajar hacia la fosa cerebral posterior y esas bacterias afectar a las meninges de la fosa cerebral posterior y complicarse, por tanto, con una meningitis o una meningoencefalitis, si es el caso que no se controla la infección. El conducto coclear, aquí vemos en celeste todos los componentes del laberinto membranoso. Este es el utrículo, este es el sáculo, los 3 conductos semicirculares con sus ampollas correspondientes, el conducto endolinfático que termina en un fondo de saco ciego, y en celeste tenemos aquí también, formando parte del laberinto membranoso, el conducto coclear que acompaña en el caracol a la rampa vestibular y la rampa timpánica en las 2 vueltas y media, 2 vueltas, 2 tercios que giran estas 2 rampas acompañados del conducto coclear alrededor del eje de rotación del caracol llamado modiolo. Se plantea que las 2 rampas, vestibular y timpánica, y el conducto coclear dan 2 vueltas y media o 2 vueltas y 2 tercios alrededor del eje de rotación del caracol llamado modiolo. En el interior del modiolo se encuentran las neuronas que forman el ganglio espiral o ganglio de Corti, que son las neuronas periféricas encargadas de la conducción de la onda sonora. Entonces tenemos en celeste en esta imagen todos los componentes del laberinto membranoso donde circula en su interior endolinfa. Por fuera de todas las estructuras pintadas en celeste vemos un espacio en blanco que sería ocupado por perilinfa. Entonces, funcionalmente la base del estribo vibra a nivel de la ventana oval sobre la membrana vestibular, vibra y transmite las vibraciones de la cadena de huesecillo hacia el vestíbulo. El vestíbulo, que es donde se encuentra alojado el sáculo, el utrículo y la porción inicial del conducto endolinfático, el vestíbulo, las ondas líquidas de la perilinfa del vestíbulo pasan a través de este espacio hacia la rampa vestibular, llamada rampa vestibular precisamente porque se inicia en la cavidad del vestíbulo del oído interno. Esa rampa vestibular da 2 vueltas y media alrededor del eje de rotación, el modiolo del caracol, y al llegar al vértice del caracol se reduce de calibre la rampa vestibular en el vértice del caracol, recibiendo el nombre de helicotrema. Luego, desde el vértice del caracol hacia la base, se continúa con la rampa timpánica que va a terminar a la pared medial del oído medio en la membrana timpánica secundaria. Esa pequeña línea que señalan ahí es la rampa timpánica, la membrana timpánica donde termina la rampa timpánica. La onda líquida, hemos dicho, de la perilinfa penetra desde el vestíbulo hacia la rampa vestibular. Cuando viaja la onda líquida por la rampa vestibular, no hay estímulo del órgano de Corti, sino que una vez que esa onda líquida atraviesa el vértice del caracol en el helicotrema y viaja por la rampa timpánica, en ese momento la onda líquida de la perilinfa es que estimula al órgano de Corti. Aquí tenemos
la rampa vestibular, el conducto coclear, el órgano de Corti, las células ciliadas del órgano de Corti y la rampa timpánica. Entonces decimos que inicialmente la onda líquida viaja por esta rampa, llega al vértice del caracol y luego la onda líquida se regresa del vértice hacia la base del caracol a través de la rampa timpánica. Y es cuando la onda líquida va viajando por esta rampa timpánica que comprime la célula ciliada sobre la membrana tectoria y son estimulados los cilios de estas células ciliadas por el contacto que generan las vibraciones de la onda líquida sobre el órgano de Corti, y la membrana tectoria produce movimientos en los cilios, en los pelitos de la célula ciliada, y ahí se traduce la onda líquida de la perilinfa en un estímulo nervioso. Aquí tenemos el ganglio espiral, parte del ganglio espiral donde están las neuronas del ganglio espiral o de Corti, las prolongaciones periféricas de estas células, de estas neuronas, hacen sinapsis con las células del órgano de Corti, y las prolongaciones centrales forman el nervio coclear del octavo par. Este otro nervio que nace en el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares es el nervio vestibular del octavo par. Este es el funcionamiento del oído. En resumen, hemos dicho que en el oído interno existen dos líquidos: el líquido endolinfático en el interior del laberinto membranoso. El movimiento de este líquido endolinfático tiene que ver con la regulación del equilibrio, y las ondas líquidas generadas por la vibración de la cadena de huesecillo, las ondas líquidas de la perilinfa, son las que estimulan al órgano de Corti para la conducción de la onda sonora. En la descripción de los pares craneales habíamos visto que la raíz coclear en su recorrido abandona la porción petrosal temporal luego que pasa a través del poro acústico interno o el orificio interno al conducto auditivo interno. Luego se dirige al surco bulboprotuberancial del tallo, penetra en el puente, esa fibra de la raíz coclear del octavo par, y hacen sinapsis con los núcleos cocleares anterior y posterior del puente. Las neuronas de estos dos núcleos se dirigen hacia la región anterior del puente, forman el cuerpo trapezoide, donde existen neuronas o núcleos trapezoideos, y de estas neuronas de los núcleos del cuerpo trapezoide surgen los axones, que luego que se han entrecruzado de los extremos del cuerpo trapezoide forman en sentido ascendente el lemnisco lateral. Las fibras del lemnisco lateral ascienden al mesencéfalo. Una parte de estas fibras hacen sinapsis con las neuronas de los núcleos de los colículos inferiores del mesencéfalo, y otra parte ascienden al diencéfalo y hacen sinapsis con las neuronas del cuerpo geniculado medial del tálamo. De las neuronas de este cuerpo geniculado medial surgen las radiaciones acústicas que ascienden al gyrus temporal superior, donde se encuentra el centro cortical de la audición. Esta es la vía de conducción central en el tallo, en el diencéfalo, el cerebro y el lóbulo temporal del cerebro. Gracias.